Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que veas este video. Me presento, soy la maestra Adriana de la normal profesor Serafín Peña de quinto semestre. Comenzaremos con este tema de la constante de proporcionalidad y aprenderemos a calcular valores faltantes de este siguiente problema. Y bueno, la primera pregunta que debemos de respondernos es, ¿qué es una proporcionalidad directa? Y para explicarlo mejor, vamos a utilizar este ejemplo. En este ejercicio tenemos una tabla que tiene unas columnas de productos y otra de costos. Lo que vamos a representar en esta tabla son los costos que van a tener diferentes cantidades de productos que vayamos a comprar. Pueden ser manzanas, galletas, papitas, lo que tú quieras. Pueden ser que cueste 5 pesos, yo elegí una manzana. Y para seguir llenando la tabla vamos a poner diferentes cantidades con su respectivo costo. Como sabemos en este ejemplo, una manzana cuesta 5 pesos. Lo lógico es que nosotros al comprar 2 manzanas cueste 2 veces el precio, que serían 10 pesos. Y si nosotros compramos 3, serían 15 pesos. Esto es lo que una proporcionalidad directa es decir, que si tenemos un dato o un número que tiene cierto valor, al incrementarlo, la cantidad de este número de ese producto, en este caso, pues su costo se incrementará, es decir, tenemos un valor que está directamente relacionado con otro, así de sencillo, no tiene mucho chiste, es muy fácil. En todo esto entra un factor muy importante, se llama factor constante de proporcionalidad y se representa con la letra K. Ese factor constante de proporcionalidad nos ayuda a calcular cualquier dato que desconozcamos o veamos y pues veamos en qué consiste. Esta constante de proporcionalidad, ¿se imaginan cuál es? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Exacto, es el 5. ¿Por qué 5? Porque el costo de un producto es de 5 y este 5 va a ser la clave para calcular cualquier cantidad de producto de la tabla o del costo de cualquier producto de la tabla. Por ejemplo, para la primera línea, que es esta, que aquí llevamos, que es el 1, si nosotros multiplicamos el 1 con el 5, tenemos como resultado que el costo es de 5. Por el contrario, si nosotros tomamos en cuenta el costo y lo dividimos entre el factor de proporcionalidad, nos va a dar 1. O sea, la cantidad de productos, y esto se repite para todos los elementos de la tabla. Todo este procedimiento lo vamos a hacer con los datos que tenemos aquí. El factor constante de proporcionalidad es adquirir, representa datos en rojo, se repite en cada una de las operaciones, que son estos. Veamos cada ellas, por ejemplo, el 2 productos multiplicados. 2 productos multiplicado por el factor nos da 10. ¿Qué es el costo? Este es el costo. De tal modo que este factor de proporcionalidad nos sirve para calcular el costo de cualquier cantidad de producto. Del otro lado de la flecha, si tenemos 5 entre 5, nos da 1. 10 entre 5 nos da 2 y así sucesivamente. De modo que si nosotros conocemos el costo de cualquier cantidad de producto, lo dividimos entre el factor de proporcionalidad. Nos va a dar como resultado la cantidad de productos. Es decir, para este último ejemplo, si yo pagué 50, lo divido entre el factor de proporcionalidad, pues el resultado van a ser 10 productos. ¿Aquí está? Entonces, vamos al siguiente. ¿Cómo encuentro el valor faltante? Vimos en el título del video cómo encontrar el valor faltante. Vamos a ver cómo con un ejercicio. Este ejercicio tenemos una tabla parecida a la siguiente, pero esta tabla está incompleta. Esta tabla representa los resultados de un examen.
en la que en la primera columna tenemos la cantidad de aciertos que obtienen los muchachos y la calificación correspondiente. En la primera línea tenemos 20 aciertos, que equivalen a 10, a una calificación de 10. Sin embargo, 19 aciertos y 18 no lo sabemos. Tenemos que resolverlos. Entonces, sabemos que si la cantidad de aciertos, la multiplicación por el factor de proporcionalidad, vamos a obtener la calificación de 10. Pero, como pueden ver aquí, el factor de proporcionalidad todavía no lo sabemos. También sabemos que si la calificación la dividimos entre el factor de proporcionalidad, pues obtendremos los 20 aciertos, que le corresponden a la calificación de 10, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo sabemos? El factor de proporcionalidad si realizaremos el siguiente procedimiento. Si 20 aciertos equivalen a 10 de calificación, entonces un acierto a qué calificación equivale, es decir, vamos a encontrar el valor de un solo acierto, no de los 20 en total, porque ya lo conocemos. Esto se conoce como una regla de 3 simple y se soluciona de esta manera. El número que esté a la izquierda o a la derecha del valor que desconocemos, si los tenemos organizados así como en mi presentación, y lo multiplicamos por el número que esté al lado opuesto de manera cruzada, así. Es decir, en este caso, un acierto por 10 de calificación y luego lo dividimos con el único número que nos queda y que no hemos utilizado, es decir, multiplicamos cruzado, como se puede mostrar en la imagen. Es decir, multiplicaremos cruzado y dividimos con el número que queda, de tal forma que la operación se vea así: 1 por 10 entre 20. Y el resultado de esta operación va a ser 0.5. Ese valor es nuestra constante. Entonces, 19 aciertos equivale a 9.5, 18 aciertos equivale a 9 y 15 aciertos equivale a 7.5. Ahora ya sabemos cómo en proporcionalidad. Ya pudimos saber qué calificación obtendría basándonos en la cantidad de aciertos. Ahora, ¿qué pasaría si el número que conocemos en la calificación, lo que necesitamos es conocer la cantidad de aciertos? Al revés. Bueno, pues para esto hay que hacer otra operación. La calificación que se obtuvo es esta. La calificación que se obtuvo, que se dan cuenta que esta columna de calculamos primero la dividimos entre el factor de proporcionalidad del factor constante y resolver, y el resultado va a ser 13. En este caso, la calificación de 6.5 corresponde a 13. Entonces, en el examen no podemos darnos cuenta cómo este factor de proporcionalidad constante de proporcionalidad es muy importante, ya que nos va a permitir calcular cualquier dato que falte en una tabla o en un problema. Y es todo. Gracias por ver este video. Que tengas un bonito día.